Mi cuñada me rogó que criara a su bebé por la familia, pero la prueba de ADN demostró el secreto de mi esposo. Mi cuñada, a quien llamaré Raquel, adoptó un bebé hace 4 años de su mejor amiga, quien no quería criarlo, y todos la apoyamos como madre soltera por elección hasta que le diagnosticaron esclerosis múltiple EM y nos pidió que cuidáramos a la criatura. Yo acepté pensando que estaba ayudando a la familia. Ella había hablado durante años de su deseo de ser madre. Cuando su amiga Elena, cambiando el nombre de Amber a uno más común en México, se embarazó y dijo que no podía con un bebé, Raquel actuó de inmediato. Esto es cosa del destino, dijo en la cena familiar donde anunció la adopción. Todos celebramos. Mi esposo Emilio, cambiando el nombre de Ethan a uno más familiar en México, compró una cuna para el departamento de Raquel. Sus padres organizaron una fiesta de bienvenida para el bebé. Yo ayudé a pintar el cuarto de amarillo porque Raquel no quiso saber el género hasta que llegara. Todos estaban tan felices de que Raquel por fin se convertiría en la mamá que siempre había querido ser. El bebé era perfecto, sano, feliz. De hecho, se parecía un poco a Raquel, lo que todos decían que era el destino. A veces los bebés adoptados se parecen a sus padres de verdad, comentó mi suegra. Raquel fue una madre increíble. Paciente, amorosa, nunca se quejó de las noches sin dormir ni de los pañales interminables. Llevaba al bebé a cada reunión familiar y todos nos turnábamos para cargarlo, jugar con él, verlo crecer. Emilio fue un tío devoto. Siempre se ofrecía a cuidarlo. Compraba demasiados juguetes. Le enseñaba a tirar una pelota antes de que pudiera caminar bien. «Vas a ser un papá excelente algún día», le decía a Raquel. Y él me miraba y sonreía. Llevábamos 1 año intentando tener un hijo, sin suerte. Hace 2 años y medio, Raquel comenzó a tirar cosas, a olvidar palabras, a tropezar en terreno plano. El diagnóstico llegó rápido y duro. Esclerosis múltiple, una forma agresiva. El médico dijo que le quedaban quizás 5 años buenos si tenía suerte. Nos pidió que cuidáramos a la criatura ese mismo día. «Ya no puedo hacer esto sola», lloró en mi cocina. «Y si algo me pasa, necesitan estabilidad. Tú y Emilio son los únicos en quienes confío». ¿Cómo podríamos decir que no? Teníamos el espacio, el tiempo, el amor para dar. Seguíamos sin tener hijos propios, a pesar de los tratamientos de fertilidad. Acoger al hijo de Raquel se sintió como si el universo nos diera una oportunidad de ser padres. Los mudamos la semana siguiente. Preparamos el viejo cuarto de invitados como cuarto infantil y lo inscribimos en el kinder cerca de nuestra casa. Raquel visitaba todos los días al principio, luego cada pocos días a medida que se debilitaba, y luego semanalmente cuando la silla de ruedas se hizo permanente, pero nunca faltó a un cuento a la hora de dormir por videollamada. Nunca olvidó decir te amo. La criatura la llamaba mamá Raquel y a nosotros tía y tío, a pesar de que nosotros nos hacíamos cargo de la crianza diaria. Funcionó. Éramos una extraña pequeña familia, pero éramos felices. Emilio nunca actuó diferente con la criatura. Nunca se sintió culpable, raro o demasiado apegado. Era exactamente lo que esperarías. Un buen tío ayudando a su hermana, llamando a su sobrino o sobrina como haría cualquier familia. No tenía ninguna razón para sospechar nada. Ninguna. El mes pasado Raquel me pidió que fuera a verla sola. Dijo que necesitaba discutir algo importante sobre el futuro de la criatura. Pensé que tal vez quería hacer oficial la adopción, transferir la tutela legal. En cambio, estaba llorando antes de que me sentara. «Tengo que contarte algo», dijo. «Les he estado mintiendo a todos y no puedo morir con este secreto». «¿Qué secreto?» «El bebé no es adoptado». «No del todo. Elena no solo me dio a su bebé, me dio el bebé de Emilio». Me reí. De hecho, me reí porque era tan absurdo. «Eso es imposible». Elena y Emilio solían tener encuentros casuales en la universidad, después de la universidad, siempre que ambos estaban solteros. Era su dinámica. Sin ataduras, solo sexo cuando lo necesitaban. Se me revolvió el estómago. Eso fue antes de mí. Lo fue. Excepto por una vez. El fin de semana antes de tu boda. Tu despedida de soltera fue en Las Vegas. Se suponía que la suya era de campamento, pero regresaron antes. Elena estaba en la ciudad. Se emborracharon. Sucedió. No. 9 meses después, ella tuvo un bebé, el bebé de Emilio. Ella no lo quería, no quería que él lo supiera, no quería arruinar su matrimonio. Así que vino a mí, me preguntó si yo tomaría al bebé, diría que era una adopción regular. Yo conseguiría al hijo que quería. Tú conseguirías el matrimonio que merecías. El bebé tendría una familia, todos ganarían. Todos ganarían. He estado criando al bebé de la aventura de mi esposo durante 2 años. Has estado criando a mi hijo. Eso es todo lo que cualquiera necesitaba saber. Pero no es tu hijo. Es el de él. La biología no importa. Sí importa cuando se basa en la traición. Él me engañó. Una vez. Una sola vez. Justo antes de la boda, cuando estaba asustado, borracho y fue estúpido. Tú lo sabías. Todo este tiempo lo supiste y me dejaste jugar a la casita con su hijo secreto. Te estaba protegiendo, y ahora te lo digo porque la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. La criatura se parece cada día más a Emilio. La gente empezará a hacer preguntas. El historial médico importará. Quería que lo escucharas de mí primero. Volví a casa y confronté a Emilio de inmediato. Lo negó todo. Juró que Raquel estaba confundida. Tal vez la EM estaba afectando su forma de pensar. Dijo que Elena era solo una amiga. Nada más. Nunca pasó nada.
así que exigí una prueba de ADN. El laboratorio llamó 3 días después, diciendo que los resultados estaban listos y que podía recogerlos en horario de oficina. Conduje hasta allí durante la hora de la comida cuando Emilio estaba en el trabajo, porque no soportaba la idea de que estuviera cerca de mí cuando abriera ese sobre. El estacionamiento estaba casi vacío y me senté en mi coche con el motor apagado, sosteniendo la carpeta manila sellada que la recepcionista me había entregado con una sonrisa neutral, como si me estuviera dando resultados de análisis de sangre de rutina en lugar de la prueba que destruiría toda mi vida. Me temblaba tanto la mano que casi no pude romper el sello. El papel dentro estaba cubierto de números y porcentajes y lenguaje técnico, pero la conclusión estaba impresa en negritas en la parte inferior. Probabilidad de paternidad. 99.9%. Emilio era el padre biológico. Raquel me había dicho la verdad. Mi esposo me había engañado el fin de semana antes de nuestra boda y yo había pasado 2 años criando a su hijo de una aventura sin saberlo. Me senté allí mirando esos números hasta que se emborronaron y sentí el pecho tan apretado que pensé que me desmayaría. No podía ir a casa. No podía enfrentar nuestra casa, nuestra cama. El cuarto de la criatura que habíamos arreglado juntos mientras yo pensaba que estaba ayudando a la familia. Encendí el coche y conduje a casa de Sonia, cambiando el nombre de Sloan a uno más común en México, al otro lado de la ciudad, porque ella era la única persona que me conocía antes de Emilio, antes de este matrimonio, antes de que me convirtiera en alguien que podía ser engañada. Tan completamente. Sonia abrió la puerta de su casa y me miró a la cara antes de jalarme adentro sin hacer preguntas. Intenté entregarle el papel, pero estaba temblando demasiado y se cayó al piso de la entrada. Ella lo recogió y lo leyó mientras yo estaba allí, sintiendo que mis piernas iban a ceder. Luego me rodeó con sus brazos y finalmente me rompí, sollozando tan fuerte que no podía respirar. No podía hablar. Apenas podía mantenerme en pie. Me sostuvo y me guió a su sofá y lloré en su hombro durante lo que parecieron horas, haciendo ruidos de asfixia horribles que nunca había hecho antes. Cuando finalmente pude hablar, le expliqué todo en frases entrecortadas. La confesión de Raquel. La negación de Emilio. La prueba de ADN que exigí. La prueba que sostenía. Los 2 años que pasé amando a un niño que era biológicamente de mi esposo mientras todos a mi alrededor sabían la verdad, excepto yo. Sonia no dejaba de decir que lo sentía. No dejaba de frotarme la espalda. No dejaba de pasarme pañuelos que empapaba de inmediato. Me preguntó si ya le había dicho a Emilio, y yo negué con la cabeza porque no sabía cómo enfrentarlo con esto. No sabía qué decir, hacer o sentir más allá de este peso aplastante en mi pecho. Sonia sacó su teléfono y llamó a su esposo Carlos, cambiando el nombre de Cole a uno más común en México, que trabajaba como abogado de familia en el centro. Le explicó la situación en términos clínicos tranquilos que hacían que sonara menos como mi vida implosionando y más como un caso legal. Que supongo que lo era ahora. Carlos dijo que volvería a casa temprano y apareció 40 minutos después con su portafolio, y esa expresión amable y cautelosa que me hizo querer llorar de nuevo. Se sentó frente a mí y me pidió que le explicara toda la situación desde el principio, tomando notas en un bloc legal mientras yo hablaba. Luego me explicó la realidad legal en términos que apenas podía procesar. La adopción nunca se finalizó. Raquel tenía la custodia temporal a través de algún tipo de acuerdo de tutela que se suponía que se volvería permanente, pero nunca lo hizo. Probablemente porque se enfermó demasiado para manejar el papeleo. Emilio era el padre biológico, lo que le daba derechos parentales. Elena había renunciado a sus derechos cuando le dio el bebé a Raquel. ¿Y yo? No tenía ninguna posición legal en absoluto a pesar de 2 años de ser la cuidadora principal. Si Raquel moría sin actualizar sus acuerdos de custodia, Emilio tendría la posición legal más fuerte sobre la criatura. Yo podría perderlo todo. Carlos dijo que teníamos que hablar con Raquel de inmediato sobre formalizar los acuerdos de custodia mientras aún estaba legalmente competente para tomar decisiones. Las palabras se sintieron como si vinieran de debajo del agua y no pude entenderlas del todo, excepto una horrible verdad. La ley no me veía como nada. Tuve que irme eventualmente porque la criatura salía del kinder a las 3 y yo nunca había faltado a recogerla. Ni una sola vez en 2 años. Esa consistencia importaba ahora más que nunca, aunque todo lo demás se estuviera desmoronando. Conduje a casa con los resultados de ADN en el asiento del pasajero como una bomba y encontré el coche de Emilio ya en la entrada. Me estaba esperando en la cocina cuando entré. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Todo su cuerpo estaba tenso con esta energía desesperada y rota. Comenzó a hablar antes de que yo pudiera siquiera dejar mis llaves en el mostrador, rogándome que lo dejara explicar, diciendo que sabía que yo tenía los resultados, pidiéndome que por favor solo escuchara antes de tomar cualquier decisión. Me quedé allí, sosteniendo mi bolso y mirando a este hombre que había amado durante 6 años. Este hombre con el que me había casado y con el que había construido una vida. Este hombre que me había visto criar a su hijo secreto durante 2 años mientras fingía ser un tío solidario. No podía hablar, no podía moverme. Solo esperé a que él llenara el silencio con su confesión. Me contó todo con esa voz apresurada y frenética, como si hablara lo suficientemente rápido, podría terminar antes de que yo lo detuviera. La despedida de soltero que se suponía que era de campamento. Pero regresaron un día antes debido a la lluvia. Emborracharse en el departamento de su amigo. Elena apareciendo porque estaba en la ciudad visitando a Raquel.
Un último encuentro casual por los viejos tiempos porque él estaba asustado de casarse y ella era familiar y fácil. Juró que no significó nada, solo miedo, estupidez y demasiado whisky. No supo del embarazo hasta un año después de nuestra boda, cuando Raquel se acercó a él en privado y le dijo que Elena tenía a su bebé. Raquel le rogó que la dejara criar al niño como si fuera suyo. Dijo que Elena no lo quería. No quería que él lo supiera. No quería arruinar nuestro matrimonio. Raquel quería tanto ser madre y esta era su oportunidad. El bebé tendría un buen hogar. Yo nunca tendría que saberlo. Todos ganarían. Emilio dijo que estaba aterrorizado de perderme, así que estuvo de acuerdo. Dejó que Raquel se llevara al bebé. Fingió que era una adopción regular. Actuó como un tío normal mientras me veía enamorarme de su hijo. No dejaba de decir que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, que Raquel lo convenció de que esta era la opción más amable para todos. Le pregunté cómo pudo hacerlo. ¿Cómo pudo cargar a ese bebé en el hospital cuando Raquel lo llevó a casa? ¿Cómo pudo verme pintar el cuarto, comprar ropa pequeña y enamorarme por completo? ¿Cómo pudo dejarme criar a su hijo o hija durante 2 años mientras fingía que solo estábamos ayudando a la familia? ¿Cómo pudo mentirme a la cara todos los días mientras yo cambiaba pañales, lidiaba con fiebres nocturnas y le enseñaba a su hijo a leer? Mi voz se mantuvo inquietantemente tranquila mientras hacía estas preguntas, y eso pareció asustarlo más que si hubiera estado gritando. Dijo que Raquel lo convenció de que era mejor así, que yo pude ser madre después de todas nuestras luchas de fertilidad, que la criatura tuvo una familia estable y amorosa, que nuestro matrimonio se mantuvo intacto. Dijo que pensó que me estaba protegiendo del dolor al guardar el secreto, que me amaba y no quería perderme por un error estúpido, que había estado viviendo con la culpa todos los días, pero se convenció de que la felicidad de la criatura importaba más que la verdad. Le dije que nuestro matrimonio no estaba intacto. Fue una actuación que yo había estado dando sin saber que estaba actuando. Cada sonrisa, cada risa, cada momento de alegría con esa criatura se había construido sobre sus mentiras. Le dije que tenía que irse de la casa antes de que yo tuviera que recoger a su hijo de la escuela, porque ya no podía verlo sin sentirme enferma. Intentó discutir, acercándose a mí con las manos extendidas como si fuera a tocarme. Pero algo en mi voz lo detuvo. Solo lo miré fijamente hasta que agarró sus llaves del mostrador y salió por la puerta principal. La casa se quedó completamente en silencio después de que su coche se fue. Me senté en la mesa de la cocina y miré el reloj, viendo los minutos pasar hasta que tuve que recoger a la criatura. 15 minutos para descifrar cómo sonreírle a un niño de 4 años. 15 minutos para enterrar la devastación lo suficientemente profundo como para que no la vieran en mi cara. 15 minutos para convertirme en alguien que podía fingir que todo era normal, cuando nada volvería a ser normal. Recoger a la criatura se sintió como moverme en un sueño. Llegué al kinder y esperé en la fila de recogida con todos los demás padres, viendo a las maestras guiar a los niños a sus coches. Cuando la criatura me vio, corrió con esa enorme sonrisa, agitando una pintura que había hecho en clase. Una especie de arcoíris con figuras de palitos debajo que me explicó que era nuestra familia. Se subió a su asiento de coche parloteando sobre su día, sobre el juego que jugaron en el recreo, sobre la merienda que tuvo, completamente inconsciente de que todo su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Lo abroché y conduje a casa en piloto automático mientras cantaba la canción de la radio en el asiento trasero. Cuando llegamos a casa, lo abracé fuerte en la entrada, oliendo su cabello, sintiendo sus pequeños brazos envolver mi cuello. La horrible claridad me golpeó de golpe. Amaba a esta criatura por completo. Independientemente de la biología, independientemente de la traición, independientemente de cómo llegó a mi vida, era mío en todos los sentidos que importaban. Y eso hacía que todo fuera mucho peor porque podría perderlo. A la ley no le importaba que yo fuera quien le besó las rodillas raspadas. Le leyó cuentos a la hora de dormir y le enseñó a atarse los zapatos. La biología triunfaba sobre el amor, y el ADN de Emilio le daba derechos que yo no tenía. Esa noche, después de que la criatura se durmió, conduje al departamento de Elena al otro lado de la ciudad. Ella había estado escondiéndose de esta conversación durante 4 años, y yo merecía respuestas de la mujer que dio a luz y se fue. Solo la había conocido un puñado de veces en reuniones familiares donde ella interpretaba el papel de la amiga solidaria de Raquel que había tomado una decisión difícil. Siempre se iba temprano, siempre evitaba cargar a la criatura, siempre tenía esa mirada culpable en sus ojos que yo había confundido con tristeza por renunciar a un bebé. Ahora sabía que era vergüenza. Llamé a la puerta de su departamento y abrió luciendo absolutamente aterrorizada, como si hubiera estado esperando esta visita y temiéndola. No esperé una invitación, simplemente pasé junto a ella hacia la pequeña sala y me giré para enfrentarla. Comenzó a disculparse antes de que yo pudiera decir algo, las palabras saliendo atropelladamente en esta prisa de pánico, pero la corté. No estaba allí por disculpas. Estaba allí por la verdad sobre lo que pasó hace 4 años y por qué pensó que darle el bebé de Emilio a su hermana era una solución aceptable. Elena se sentó en su sofá y lloró mientras explicaba. Ella nunca quiso hijos, nunca sintió ningún instinto maternal. El embarazo fue una pesadilla que no pudo interrumpir porque su familia era muy religiosa y la habrían repudiado. Estaba desesperada y aterrorizada. Y cuando le dijo a Raquel que Emilio era el padre, Raquel vio una oportunidad. Raquel había estado tratando de adoptar a través de agencias durante años sin éxito. Esta era su oportunidad de ser madre. Prometió manejar todo, guardar el secreto,
darle al bebé una buena vida. Elena firmó documentos renunciando a todos los derechos parentales, se fue creyendo que la criatura estaría mejor sin ella. Dijo que se convenció de que era la elección correcta, que Raquel sería una mejor madre de lo que ella podría ser, que Emilio y yo le daríamos a la criatura un hogar estable eventualmente cuando Raquel se enfermara demasiado, que todos serían más felices si ella simplemente desaparecía. Dijo que la culpa la carcomía todos los días, pero que era demasiado cobarde para decir la verdad, demasiado asustada de lo que le haría a Raquel, a Emilio, a mí, a la criatura. Así que se quedó callada y observó desde la distancia mientras las mentiras se convertían en algo que podía destruir a todos. Le pregunté cómo pudo verme en cada fiesta de cumpleaños, cada cena familiar, cada rutina a la hora de dormir durante 2 años y nunca sentir el peso de lo que estaba ocultando. Elena miró al suelo y dijo que se sentía culpable todos los días, pero se convenció de que la felicidad de la criatura importaba más que el derecho de cualquiera a la verdad. Dijo que se dijo a sí misma que era un sacrificio, que estaba protegiendo a todos. Pero sentada allí en su departamento conmigo mirándola, finalmente admitió que era solo cobardía disfrazada de algo noble. No podía enfrentar lo que decir la verdad destruiría, así que eligió el silencio y lo llamó amor. Me fui sin decir nada más porque no quedaba nada que escuchar de ella. Carlos me llamó por teléfono a las 7 de la mañana siguiente mientras yo estaba preparando el desayuno de la criatura. Su voz era cautelosa y legal, el tono que probablemente usaba con clientes que estaban a punto de escuchar malas noticias. Dijo que teníamos que hablar sobre la realidad legal de mi situación porque era peor de lo que yo entendía. Raquel era la tutora legal a través de documentos de custodia temporal que se suponía que se convertirían en adopción permanente, pero nunca lo hicieron. Emilio era el padre biológico con prueba de ADN ahora. Elena había renunciado a todos sus derechos parentales hace 4 años. Y yo, la persona que había sido la madre de esta criatura en todos los sentidos que contaban durante 2 años, no tenía ninguna posición legal en absoluto. 0. Si Raquel moría sin actualizar sus acuerdos de custodia, Emilio tendría la posición más fuerte sobre la criatura. Podría perderlo por completo, y la ley lo vería como un padre reclamando a su hijo biológico, no como arrancarle un hijo a su madre. Carlos dijo la palabra lentamente como si supiera que cada una me estaba golpeando en el pecho. Dijo que teníamos que hablar con Raquel de inmediato, hoy si era posible, sobre formalizar los acuerdos de custodia mientras aún estaba mentalmente competente para tomar decisiones legales, lo que significaba que tenía que volver a ese departamento y confrontar a una mujer moribunda sobre cómo arreglar el desastre que sus mentiras crearon. El pánico me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme en el piso de la cocina. La criatura preguntó si estaba bien, y dije que sí, a pesar de que sentía que me estaba ahogando en el aire. Había sido la madre de esta criatura durante 2 años. Yo fui quien le enseñó a ir al baño y le enseñó sus colores y los sostuvo cuando tuvo pesadillas. Conocía sus comidas favoritas y su rutina para evitar el miedo a la oscuridad y exactamente cómo cortar su sándwich para que se lo comiera. Pero nada de eso le importaba a la ley. La biología triunfaba sobre el amor, y el ADN de Emilio le daba derechos que yo nunca tendría. La criatura podía ser apartada de mí y legalmente se consideraría reunir a un padre con su hijo. Llamé a Carlos y le dije que teníamos que ver a Raquel hoy, ahora mismo, porque no podía pasar otro minuto sabiendo que podría perder a mi hijo por papeleo y secretos. Dijo que me encontraría en el departamento de Raquel en 2 horas con los documentos que necesitábamos. Dejé a la criatura en casa de Sonia y conduje al departamento de Raquel esa tarde con las manos temblando en el volante. La enfermera de cuidados paliativos me dejó entrar y encontré a Raquel más débil de lo que nunca la había visto. Estaba temblando en su silla de ruedas junto a la ventana, con las manos curvadas en su regazo como garras, su rostro gris y delgado. Comenzó a llorar en el momento en que me vio, diciendo que lo sentía una y otra vez con esa voz rota que apenas funcionaba. Le dije que lo siento no arreglaba lo que me había hecho. A la criatura, a todos los que creyeron sus mentiras durante 4 años. Lo siento no me devolvía la elección que debería haber tenido. Lo siento no deshacía 2 años de vivir dentro de un engaño que ni siquiera sabía que existía. Siguió llorando y yo me quedé allí, viéndola desmoronarse porque estaba demasiado enojada para consolarla y demasiado triste para irme. Raquel intentó explicar a través de sus lágrimas y su voz fallida. Dijo que estaba desesperada por ser madre antes de que su EM le quitara todo, que cuando Elena le contó sobre el embarazo y quién era el padre, se sintió como si el destino le diera una última oportunidad. Se convenció de que guardar el secreto de la paternidad protegía a todos. La criatura tendría una familia. Yo nunca tendría que saber de la traición de Emilio. Emilio no tendría que enfrentar lo que había hecho, y ella podría ser la madre que siempre había querido ser. Dijo que le dijo la verdad a Emilio 1 año después de nuestra boda porque necesitaba su historial médico para los registros de la criatura y tenía miedo de que algo genético pudiera importar algún día. Emilio acordó guardar el secreto porque tenía miedo de perderme si me enteraba de lo que pasó el fin de semana antes de nuestra boda. Raquel dijo que ambos se convencieron de que era la opción más amable para todos, especialmente para mí. De hecho, dijo eso, que mentirme durante años era bondad. Le dije que la verdad me habría dolido menos que esta traición. Quizás podría haber perdonado una confesión. Podría haber superado el saber que Emilio me engañó y tomar una decisión sobre nuestro matrimonio con toda la información.
Pero nunca perdonaría años de verme enamorarme de un niño mientras ocultaba de quién era realmente el niño. Nunca perdonaría que me dejara creer que estaba ayudando a la familia cuando en realidad estaba criando al bebé de la aventura de mi esposo. Nunca perdonaría las reuniones familiares donde todos interpretaban sus papeles en una mentira que yo no sabía que estaba viviendo. Raquel dijo que lo sabía, que había pensado en decírmelo miles de veces, especialmente después de que acogí a la criatura y me convertí en su cuidadora principal. Pero era egoísta y estaba asustada y se convenció de que lo que yo no sabía no podía lastimarme. Dijo que se equivocó en todo y ahora estaba muriendo con el conocimiento de que había destruido a las personas que más amaba. Raquel tuvo una crisis médica justo enfrente de mí mientras hablábamos. Sus manos se contrajeron por completo, curvándose en puños que no podía abrir. Su respiración se volvió rápida y superficial, como si no pudiera obtener suficiente aire. La enfermera de cuidados paliativos se apresuró y revisó sus signos vitales y dijo que teníamos que llamar a una ambulancia ahora mismo. Vi a la enfermera hacer la llamada mientras Raquel luchaba por respirar y supe que debía irme. Dejar que el personal médico se encargara de esto e ir a recoger a mi hijo de casa de Sonia. Pero no podía dejarla sola. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de las mentiras y la traición y los años de engaño, no podía verla sufrir sola. Así que viajé en la ambulancia con ella al hospital, sosteniendo su mano torcida mientras jadeaba por aire. En la sala de emergencias, mientras los médicos trabajaban en ella, me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba, y me rogó que prometiera que cuidaría a la criatura después de que ella se fuera. Dijo por favor una y otra vez hasta que le dieron oxígeno y ya no pudo hablar. No pude prometerle nada en ese momento. Estaba demasiado enojada, demasiado herida y demasiado asustada por lo que vendría después. Pero sentada en la sala de espera del hospital mientras la estabilizaban, me di cuenta de que Raquel se estaba muriendo y la criatura iba a perder a la única madre que había conocido legalmente. Raquel había sido mamá Raquel durante 4 años. La criatura la amaba, a pesar de que yo había estado haciendo la crianza diaria durante 2 años. Cuando Raquel muriera, esa protección legal moriría con ella a menos que lo arregláramos. Carlos apareció en el hospital 1 hora después con un maletín lleno de documentos. Dijo que este era el momento de tener las conversaciones difíciles sobre la custodia mientras Raquel todavía estaba lúcida y antes de que su condición empeorara. Dijo que teníamos que actuar rápido porque la EM podía afectar su capacidad mental y necesitábamos que firmara documentos mientras aún pudiera tomar decisiones legales. Me sentí enferma por el momento, por tener conversaciones legales con una mujer moribunda, pero me sentí más enferma por la posibilidad de perder a mi hijo. Al día siguiente, Raquel estaba lo suficientemente estable para visitas y conversaciones difíciles. Carlos, Emilio y yo nos reunimos en su habitación del hospital con Raquel, recostada en la cama luciendo pequeña y exhausta. Carlos explicó las opciones legales con su voz tranquila de abogado. Raquel podía cedernos la tutela a Emilio y a mí conjuntamente, lo que nos daría derechos de custodia iguales, independientemente de nuestro estado civil. Mantendría la estructura familiar que la criatura conocía y protegería mi papel como su madre. Raquel aceptó de inmediato. Dijo que sí incluso antes de que Carlos terminara de explicar, como si hubiera estado esperando permiso para arreglar lo que había roto. Pero le dije que no sabía si podía seguir casada con Emilio. No podía prometer criar a esta criatura con un hombre que me había mentido durante años. Raquel comenzó a llorar de nuevo, y Carlos dijo que la tutela no requería que permaneciéramos casados, solo que co-cuidáramos legalmente. Emilio se derrumbó por completo allí mismo en la habitación del hospital. Dijo que sabía que había destruido todo, que había sido un cobarde y un mentiroso, y que no merecía perdón ni segundas oportunidades. Pero me amaba, y amaba a la criatura, y estaba rogando por una oportunidad para reconstruir la confianza, aunque sabía que no tenía derecho a pedirlo. Dijo que haría cualquier cosa. Terapia, honestidad completa, lo que yo necesitara. Solo que por favor no me diera por vencida con nosotros. Lo miré llorando y no sentí nada más que agotamiento. Le dije que no podía pensar en nuestro matrimonio cuando estaba tratando de descifrar cómo proteger a un niño de perder todo lo estable en su vida. La criatura necesitaba padres que pudieran trabajar juntos, incluso si esos padres ya no podían estar casados. Dije que primero nos ocuparíamos de lo legal y luego resolveríamos nuestra relación si quedaba algo que resolver. Raquel firmó los documentos de tutela esa tarde con sus manos temblorosas apenas pudiendo sostener la pluma. Carlos fue testigo y presentó todo de inmediato. Salí de esa habitación del hospital legalmente reconocida como la tutora de mi hijo, y debería haberme sentido como una victoria, pero solo se sintió como sobrevivir. La criatura estaba dormida cuando llegué a casa del hospital esa noche, acurrucada en la cama con su animal de peluche favorito fuertemente agarrado. Me quedé en el umbral, viéndolo respirar. Y por primera vez desde que Raquel me dijo la verdad, sentí algo más que ira. Alivio, tal vez, de que los papeles estaban firmados y existía una protección legal entre yo y perder a esta persona que amaba, pero también dolor, porque necesitar protección legal significaba que todo estaba roto de maneras que yo no sabía cómo arreglar. A la mañana siguiente, la criatura se despertó gritando por una pesadilla que no podía explicar, solo llorando y temblando en mis brazos mientras lo abrazaba y le prometía que todo estaba bien, aunque no lo estaba. Ese se convirtió en el patrón durante la semana siguiente.
Pesadillas todas las noches, a veces varias veces, y la criatura se despertaba aterrorizada y necesitaba que me sentara con él hasta que se volviera a dormir. Durante el día comenzó a aferrarse a mí constantemente, siguiéndome de una habitación a otra, entrando en pánico si iba al baño sola. No podía dejar su vista sin que se molestara, lo que hacía que cosas simples como ir de compras o tomar una ducha se sintieran imposibles. Su maestra de kinder me llamó un jueves por la tarde y me preguntó si todo estaba bien en casa porque la criatura había golpeado a otro niño durante la hora del círculo sin ninguna razón. Luego había llorado durante 20 minutos y no le decía a la maestra qué le pasaba. Solo seguía preguntando cuándo iba a ir yo a recogerlo. La maestra dijo que este no era un comportamiento normal para él, que siempre había sido amable y feliz, y que le preocupaba que algo hubiera pasado. Le dije que estábamos pasando por algunos problemas familiares y que me encargaría de ello, pero sentada en mi coche después de esa llamada me di cuenta de que estábamos fallando. Los adultos estaban tan ocupados lidiando con la traición, la custodia y la muerte que nos habíamos olvidado de proteger a la persona que más importaba. La criatura sabía que algo andaba mal, aunque no le habíamos dicho nada específico, y todo su mundo se sentía inestable porque los adultos en los que confiaba estaban actuando de manera extraña y tensa. Llamé a Carlos esa tarde y le pregunté si conocía a un psicólogo infantil porque yo necesitaba ayuda, no sabía cómo darla. Me recomendó a alguien llamado Verónica, cambiando el nombre de Verity a uno más común en México, que se especializaba en transiciones familiares y trauma, e hice una cita para el día siguiente porque esperar se sentía peligroso. La oficina de Verónica estaba en una casa reformada con juguetes en la sala de espera y pinturas coloridas en las paredes, diseñada para sentirse segura y no aterradora para los niños. Se reunió conmigo a solas primero mientras la criatura jugaba en la sala de espera con la recepcionista y le expliqué la situación lo más simplemente que pude. La criatura había estado viviendo conmigo durante 2 años pensando que yo era su tía, pero en realidad lo estaba criando mientras su madre, que tenía empeoraba, y ahora estaban sucediendo cosas de custodia, y los adultos estaban estresados, y la criatura se estaba desmoronando. Verónica escuchó sin juzgar y dijo que necesitaría evaluar a la criatura para comprender lo que estaba experimentando y qué tipo de apoyo necesitaba. La evaluación duró aproximadamente 1 hora con Verónica y la criatura jugando con juguetes y dibujando mientras Verónica hacía preguntas amables sobre los sentimientos, la familia y lo que le daba miedo o alegría. Me senté en la sala de espera tratando de no imaginar lo que la criatura podría estar diciendo o revelando, solo esperando que Verónica pudiera darme respuestas sobre cómo arreglar esto. Cuando salieron, la criatura corrió hacia mí y se subió a mi regazo como hacía siempre ahora. Y Verónica preguntó si podíamos hablar mientras la criatura coloreaba en la mesa cercana. Explicó que la criatura estaba experimentando ansiedad por la inestabilidad del hogar, que los niños de esta edad eran increíblemente sensibles a las emociones y la atención de los adultos, incluso cuando no se decía nada en voz alta. Podía sentir que algo andaba mal con los adultos de los que dependía, y eso hacía que todo su mundo se sintiera inseguro. Las pesadillas, el apego y las rabietas eran todos síntomas de esa ansiedad, su forma de intentar controlar una situación que se sentía fuera de control. Verónica dijo que los niños de esta edad no necesitaban detalles sobre los problemas de los adultos, pero necesitaban la seguridad de que los adultos que amaban no se irían a ninguna parte. Necesitaban consistencia, rutina y adultos tranquilos y estables que pudieran hacerlos sentir seguros incluso cuando las cosas estaban cambiando. Le pregunté cómo se suponía que iba a prometerle a la criatura que nada cambiaría cuando todo ya lo había hecho, cuando su madre legal estaba muriendo, y su padre biológico era mi esposo, de quien podría divorciarme. Verónica dijo que no tenía que prometer que nada cambiaría, solo que siempre estaría allí, y que siempre sería amado y cuidado, sin importar lo que pasara. Recomendó mantener la rutina de la criatura tanto como fuera posible, que tanto Emilio como yo estuviéramos presentes para partes importantes de su día, como la hora de acostarse, y ser físicamente cariñosa y verbalmente tranquilizadora incluso cuando se sintiera falso. También sugirió que yo misma podría beneficiarme de la terapia para procesar todo lo que estaba lidiando, porque los niños notaban el estrés de los padres, y yo necesitaba encontrar formas de estar tranquila a su alrededor incluso cuando me estaba desmoronando. Emilio se estaba quedando con sus padres al otro lado de la ciudad, pero lo llamé después de la cita y le dije lo que Verónica había dicho sobre mantener la consistencia. Me preguntó si podía venir todas las noches para la rutina de la criatura a la hora de acostarse, y dije que sí, a pesar de que la idea de verlo a diario me revolvía el estómago. La criatura necesitaba estabilidad más de lo que yo necesitaba distancia de mi esposo mentiroso, así que descifraríamos cómo ser civilizados durante 1 hora todas las noches. Esa noche, Emilio apareció a las 7 como habíamos acordado, y la criatura se iluminó al verlo de una manera que me dolió el corazón. Corrió hacia él y él lo levantó y lo hizo girar, y durante esos pocos segundos todo pareció normal y feliz como solía ser. Hicimos la hora del baño, el pijama y el cuento juntos, turnándonos para leer páginas, arroparlo y besar a la criatura para darle las buenas noches. Todo el tiempo ambos estábamos interpretando la normalidad, sonriendo y riendo y actuando como si todo estuviera bien, y fue la cosa más difícil que había hecho.
Estar en la misma habitación con Emilio, viéndolo ser amable y cariñoso con la criatura, recordando que me había mentido todos los días durante años mientras yo me enamoraba de su hijo. En el momento en que la criatura se durmió, Emilio se fue sin que habláramos más allá de la coordinación básica sobre la rutina. Sin despedidas, sin charlas triviales, solo él saliendo por la puerta y yo parada en la cocina sola sintiendo que había estado conteniendo la respiración durante 1 hora. Eso se convirtió en nuestra nueva normalidad durante las siguientes 2 semanas. Emilio venía todas las noches a las 7. Co-cuidábamos a través de la hora de acostarse con sonrisas falsas y cortesía cuidadosa. Luego él se iba en el momento en que la criatura se dormía y yo me derrumbaba por el esfuerzo de fingir. Era tortura, pero estaba funcionando porque las pesadillas de la criatura comenzaron a ocurrir con menos frecuencia y parecía más tranquilo durante el día, menos pegadizo y ansioso. La maestra de kinder volvió a llamar para decir que había tenido una buena semana sin incidentes. Y sentí que tal vez lo estábamos protegiendo de lo peor del caos adulto. Incluso si me estaba matando, le conté a Sonia sobre el acuerdo de cocrianza hostil mientras tomábamos café una tarde mientras la criatura estaba en el kinder, y me preguntó cómo estaba lidiando con estar cerca de Emilio todos los días. Dije que no sabía cómo separar mi rabia hacia él de mi necesidad de darle estabilidad a la criatura, que cada vez que lo miraba quería gritar, pero también lo necesitaba para que apareciera y fuera una buena figura paterna porque la criatura lo amaba. Sonia dijo que tal vez no tenía que descifrar eso todavía, que tal vez estaba bien poner mi matrimonio en una caja y mi papel como madre de la criatura en otra caja, y solo abrir la caja del matrimonio cuando estuviera lista. Sugirió que me concentrara en ser la madre de la criatura primero y la esposa de Emilio después. Y eso me dio permiso para dejar de intentar procesar todo a la vez. Podría estar enojada con mi esposo más tarde, pero ahora mismo necesitaba ser una madre estable, y esos eran 2 trabajos separados que podía hacer uno a la vez. 2 semanas después de que llegaron los resultados de ADN, conduje a casa de mis padres porque necesitaba su apoyo y merecían saber por qué su yerno podría no estar en las cenas familiares por más tiempo. Había estado evitando decírselo porque decirlo en voz alta a mis padres se sentía como hacerlo más real, pero no podía seguir ocultando algo tan grande. Estaban en la cocina preparando la cena cuando llegué, y me senté en la mesa donde había comido miles de comidas mientras crecía y les conté todo. Sobre la confesión de Raquel, y la aventura de Emilio, y la prueba de ADN, y los papeles de custodia, y cómo estaba criando al hijo de mi esposo con otra mujer mientras intentaba descifrar si valía la pena salvar mi matrimonio. Mi madre comenzó a llorar de inmediato, el tipo de lágrimas tranquilas que significaban que estaba devastada pero tratando de mantenerse fuerte por mí. Mi padre se enojó de esa manera tranquila y aterradora que tenía, donde su mandíbula se tensaba y su voz bajaba y sabías que estaba furioso pero controlándolo. Me preguntó si Emilio se había disculpado y dije que sí, que se había disculpado y rogado y prometido mejorar, pero no sabía si lo siento era suficiente. Mi madre preguntó qué necesitaba de ellos, y dije que solo necesitaba saber que apoyarían lo que decidiera sobre mi matrimonio, que si me quedaba o si me iba, todavía me amarían y ayudarían con la criatura. Ambos prometieron de inmediato y con fiereza que apoyarían cualquier decisión que tomara, que yo era su hija, y la criatura era su nieto ahora, independientemente de la biología, y que estarían allí para lo que viniera después. Mi padre dijo que si quería que él tuviera una conversación con Emilio, lo haría, en ese tono que implicaba que la conversación no sería gentil. Le dije que no, que Emilio y yo teníamos que resolver esto nosotros mismos. Pero saber que mis padres estaban de mi lado me hizo sentir menos sola en el desastre. Mientras tanto, Emilio finalmente confesó todo a sus padres y recibí una llamada telefónica de Ana, cambiando el nombre de Ava a uno más común en México, llorando y disculpándose por su hijo y rogándome que no le quitara a su nieto. Dijo que estaba horrorizada por lo que Emilio había hecho, que lo había criado mejor que eso, pero que la criatura seguía siendo su nieto y lo amaba mucho, y que por favor no lo cortara de la familia. Le dije que yo no era quien creó este desastre, y no estaba tratando de quitarle el nieto a nadie, pero que ella necesitaba entender que yo era la madre de la criatura ahora, y que yo tomaría las decisiones sobre lo que era mejor para él. Su ruego me enfureció porque me estaba tratando como la villana cuando Emilio era quien había engañado y mentido durante años. Dije que podíamos hablar sobre las visitas y la participación familiar más tarde, pero que ahora mismo necesitaba espacio para resolver mi vida, y colgué antes de que pudiera llorarme más. Al día siguiente, Carla, cambiando el nombre de Kylie a uno más común en México, su otra cuñada, apareció en mi puerta sin avisar, y cuando abrí, me abrazó antes de decir nada. Me dijo que había escuchado todo de sus padres, y que pensaba que su hermano era un cobarde egoísta que no me merecía. Dijo que siempre le había caído mejor yo que Emilio de todos modos, y que me apoyaría sin importar lo que decidiera sobre el matrimonio. Si me quedaba, ayudaría en todo lo que pudiera, y si me iba, seguiría siendo la tía de la criatura y mi amiga. Su lealtad se sintió como un salvavidas, porque había perdido tanta confianza familiar y tener a alguien del lado de Emilio que me creyera y me eligiera significaba más de lo que podía explicar. Carla dijo que sus padres estaban lidiando con la noticia, pero que eventualmente lo aceptarían. Y mientras tanto, ella estaba aquí para mí y la criatura, siempre que la necesitáramos. Raquel fue dada de alta del hospital después de una semana, pero su declive fue rápido y obvio ahora. Apenas podía usar sus manos, su habla era arrastrada y difícil de entender.
Y la enfermera de cuidados paliativos que venía a su departamento a diario dijo que estábamos hablando de semanas, no meses. Llevaba a la criatura a visitarla cada pocos días porque todavía era su mamá Raquel. Y merecía despedirse, aunque no entendiera lo que significaba la despedida. Verlos juntos me rompía el corazón de maneras complicadas, porque Raquel amaba tanto a esa criatura y la criatura la amaba a ella. Y nada de eso era falso, a pesar de que la base estaba construida sobre mentiras. Durante una visita, mientras la criatura jugaba con juguetes en la sala, Raquel me llevó a un lado a su dormitorio y me dijo que había actualizado su testamento. Me estaba dejando todo, su cuenta de ahorros, su póliza de seguro de vida y todo lo que poseía, porque quería asegurarse de que la criatura estuviera provista después de que ella se fuera. Le dije que no quería su dinero, que lo que quería eran los años de honestidad que me había robado, pero ella dijo que esta era la única forma en que podía compensar ahora. Dijo que el seguro de vida era de $50 y que debería ir para el futuro de la criatura, su educación o lo que necesitara, porque ella no podía estar allí para proveer. Quería rechazarlo, decirle que dejara su dinero a la caridad, o a Emilio, o a cualquier otra persona, pero sabía que la criatura necesitaría ese dinero algún día, y mi orgullo no valía la pena lastimar su futuro. Así que dije que estaba bien, y gracias, y todavía estoy enojada contigo. Y Raquel dijo que lo sabía, y que lo sentía, y que esperaba que algún día pudiera perdonarla, aunque no lo mereciera. 2 días después de firmar los documentos del testamento de Raquel, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emilio preguntando si podíamos hablar sobre nuestro matrimonio, no sobre la criatura o Raquel o el desastre legal, solo nosotros. Miré el mensaje durante 10 minutos antes de escribir que podíamos encontrarnos en la cafetería de la calle principal, porque no podía tener esta conversación en nuestra casa donde la criatura podría escuchar. Respondió de inmediato diciendo que estaría allí en 1 hora. Dejé a la criatura en casa de Sonia sin explicar por qué, solo diciendo que necesitaba hacer un recado, y conduje a la cafetería con el estómago revuelto. Emilio ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas de café que había pedido para nosotros, y se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Dijo que entendía que yo estaba enojada y que tenía todo el derecho a estarlo, pero me estaba pidiendo que considerara que la gente comete errores, y a veces esos errores los definen y a veces no. Le dije que su error había definido todo nuestro matrimonio, porque todo lo que habíamos construido se basaba en una mentira con la que él había estado viviendo durante 4 años. Comenzó a llorar allí mismo en la cafetería, y no sentí nada al ver sus lágrimas porque había llorado tanto durante las últimas semanas que no me quedaba simpatía por su dolor. Nos sentamos allí durante otros 20 minutos mientras él hablaba sobre cuánto me amaba y cuánto lo sentía, y yo bebí mi café y pensé en lo extraño que era que todavía pudiera amar a alguien en quien ya no confiaba. Cuando salí de la cafetería no le prometí nada excepto que pensaría en lo que dijo, lo cual era más de lo que merecía, pero menos de lo que quería. A la mañana siguiente, Ana y su esposo aparecieron en mi puerta sin avisar, ni siquiera llamaron primero, simplemente tocaron el timbre a las 8 de la mañana mientras yo estaba preparando a la criatura para el kinder. Abrí la puerta y Ana pasó junto a mí al pasillo diciendo que necesitaban discutir los acuerdos de custodia de inmediato porque eran los abuelos biológicos de la criatura y también tenían derechos. Su esposo la siguió adentro sin ser invitado y se quedó allí con los brazos cruzados como si estuviera listo para una pelea. Les dije con mucha calma que podían discutir la custodia con Carlos, porque yo no estaba negociando el futuro de mi hijo en la puerta de mi casa, y si no se iban ahora mismo, llamaría a la policía por allanamiento. Ana comenzó a llorar y a decir que yo estaba tratando de mantener a su nieto lejos de ellos, que no habían hecho nada malo y no deberían ser castigados por los errores de Emilio. Le dije que aparecer en mi casa exigiendo cosas no se trataba de la criatura, se trataba de control, y su sentido de derecho a hacer demandas me hizo entender exactamente dónde aprendió Emilio a poner sus propias necesidades por encima de la honestidad de todos los demás. Su esposo comenzó a discutir, pero abrí la puerta y señalé hacia afuera, y algo en mi cara debió convencerlos de que hablaba en serio, porque se fueron. La criatura bajó las escaleras preguntando quién estaba en la puerta, y le dije que no era nadie importante, solo algunas personas que se perdieron, y que teníamos que apurarnos o llegaríamos tarde a la escuela. Después de dejar a la criatura, llamé a Carlos y le conté lo que pasó, y dijo que él se encargaría, y que yo no debería interactuar con ellos directamente nunca más. Carlos envió a Ana y a su esposo una carta formal esa tarde explicando que la designación de tutela de Raquel legalmente suplantaba los derechos de los abuelos, y a menos que quisieran desafiar los deseos de una mujer moribunda en la corte y explicarle a un juez por qué creían que sabían más que la madre que había criado a este niño, necesitaban retirarse de inmediato. También señaló que su hijo era el padre biológico con una posición legal más fuerte que ellos, por lo que cualquier pelea por la custodia sería entre Emilio y yo, no ellos, y su interferencia solo estaba empeorando las cosas para todos, incluido su nieto. Carlos me llamó esa noche para decir que habían recibido la carta y respondieron a través de su propio abogado diciendo que respetarían los deseos de Raquel, pero querían visitas programadas con su nieto. Le dije a Carlos que les dijera que discutiríamos las visitas después de que Raquel falleciera y la tutela legal se finalizara, no antes, porque no iba a hacer promesas mientras todo seguía siendo incierto. El daño a las relaciones familiares era permanente ahora, y lo sabía.
Las vacaciones nunca volverían a ser las mismas. Las cenas familiares nunca serían cómodas. La criatura crecería sabiendo que su familia estaba rota de maneras que no podían arreglarse. Pensé en cómo el secreto de Raquel había destruido mucho más que solo mi matrimonio. Había fracturado a toda una familia extendida. E incluso si todos eventualmente avanzaban, las grietas siempre serían visibles. Comencé a ver a Gabriela, cambiando el nombre de Gwendolyn Garcia a uno más común en México, una terapeuta familiar que Carlos recomendó a solas al principio porque necesitaba ayuda para procesar la traición y descifrar lo que quería antes de que pudiera siquiera pensar en terapia de pareja con Emilio. Su oficina estaba en un edificio tranquilo en el centro con sillas cómodas e iluminación suave que se suponía que hacía que la gente se sintiera lo suficientemente segura como para desmoronarse. En nuestra primera sesión le conté toda la horrible historia y ella escuchó sin interrumpir ni juzgar. Cuando terminé me preguntó qué era lo que más quería en este momento y me di cuenta de que ya no lo sabía, porque todo lo que pensé que quería se había basado en mentiras. Me ayudó a comprender que podía estar furiosa con Emilio y aún amar a la criatura por completo, que estos sentimientos no se contradecían entre sí, simplemente existían uno al lado del otro en el complicado desorden de la vida real. Dijo que mi vínculo maternal era real, independientemente de cómo se formó, que 2 años de cuidado diario y amor incondicional importaban más que la biología o los documentos legales. Lloré en su oficina por primera vez desde la revelación, porque alguien finalmente entendió que no estaba confundida acerca de amar a la criatura, estaba confundida acerca de todo lo demás. Me dio tarea, asignaciones reales como escribir lo que necesitaba de Emilio incluso para considerar permanecer casada y lo que necesitaba para mí, independientemente de si el matrimonio sobrevivía. Salí de su oficina sintiendo que tal vez podría resolver esto, como si tener a alguien que me ayudara a desenredar el desorden haría posible ver un camino a seguir. 3 semanas después de la revelación estaba en el supermercado comprando leche y cereal cuando de repente me sentí mareada y con náuseas en medio del pasillo de lácteos. Apenas llegué al baño antes de vomitar, inclinada sobre el inodoro en el baño público mientras otros compradores entraban y salían. Cuando finalmente dejé de sentirme enferma, me lavé la cara y me miré en el espejo tratando de descifrar qué me pasaba. Luego me di cuenta de que mi periodo estaba atrasado, muy atrasado, como 2 semanas atrasado, y se me revolvió el estómago porque sabía lo que eso significaba. Volví a la tienda con piernas temblorosas y encontré la sección de farmacia. Agarré una prueba de embarazo sin pensarlo realmente y pagué por ella junto con mis compras como si estuviera en piloto automático. No podía esperar a llegar a casa. Volví al baño, me encerré en un cubículo y me hice la prueba allí mismo con mi bolsa de compras sentada afuera de la puerta. 3 minutos después estaba mirando 2 líneas rosadas que significaban que todo estaba a punto de volverse aún más complicado. Me senté en el inodoro en el baño de esa tienda de comestibles sosteniendo una prueba de embarazo positiva y sintiendo que el universo estaba jugando la broma más cruel posible. Estaba embarazada del hijo de Emilio, realmente planeado y deseado desde hace meses, cuando habíamos estado intentándolo y esperanzados, justo en medio de esta pesadilla sobre su otro hijo. El momento era tan horrible que casi me reí sentada allí en ese cubículo del baño. Habíamos hecho tratamientos de fertilidad durante más de 1 año sin éxito. Y ahora, cuando nuestro matrimonio se estaba desmoronando y ni siquiera sabía si quería quedarme con él, mi cuerpo decidió finalmente cooperar. Metí la prueba en mi bolso y salí a mi coche llevando mis compras. Y me senté en el estacionamiento tratando de descifrar cómo me sentía acerca de esto. Una parte de mí estaba feliz porque había querido estar embarazada durante tanto tiempo, querido llevar un bebé y dar a luz y experimentar todo ese viaje que me había sido negado. Pero otra parte de mí estaba aterrorizada porque este bebé merecía algo mejor que nacer en el caos y la incertidumbre y con padres que podrían no permanecer juntos. Puse mis manos sobre mi estómago a un plano y pensé en la pequeña persona que crecía dentro de mí que no tenía idea de en qué tipo de desastre estaba llegando. No podía ir a casa todavía porque la criatura estaría allí con la niñera y necesitaba tiempo para procesar esto sola. Así que simplemente me senté en mi coche en el estacionamiento del supermercado mirando a la gente ir y venir con sus carritos de compras, viviendo sus vidas normales y sin complicaciones mientras la mía seguía enredándose. Conduje directamente a casa de Sonia sin llamar primero porque necesitaba contárselo a alguien antes de explotar por guardar este secreto. Abrió la puerta y me miró a la cara y me jaló adentro y comencé a llorar antes de siquiera sentarme. Le conté sobre el embarazo entre sollozos, cómo esta debería ser la noticia más feliz, pero en cambio estaba complicada por la traición y el momento terrible y el no saber si mi matrimonio sobreviviría. Me sostuvo en su sofá mientras lloraba y no dijo nada durante mucho tiempo. Solo me dejó desahogarme. Cuando finalmente dejé de llorar, me preguntó si iba a decírselo a Emilio. Y dije que tenía que hacerlo porque él era el padre, pero no sabía cómo decírselo sin que se sintiera como otra trampa. Dijo que el embarazo no era una trampa, era una realidad con la que teníamos que lidiar y Emilio merecía saberlo, incluso si nuestro matrimonio estaba roto. Le pregunté si pensaba que estaba loca por siquiera considerar quedarme con él después de todo lo que había hecho, y dijo que no. Pensaba que yo era humana y los humanos eran desordenados y complicados y a veces el amor sobrevivía a cosas que no debería. Me preparó té y hablamos durante otra hora sobre lo que significaba este embarazo y cómo iba a manejarlo, y para cuando me fui me sentí más estable,
como si tal vez pudiera enfrentarme a decírselo a Emilio sin desmoronarme por completo. Le dije a Emilio esa noche después de que la criatura se durmió, simplemente soltándolo en la cocina porque no había una buena manera de anunciar un embarazo durante una crisis matrimonial. Él estaba cargando el lavavajillas de la cena y yo estaba limpiando las encimeras y simplemente me detuve y dije que necesitaba decirle algo importante. Se dio la vuelta luciendo preocupado como si pensara que estaba a punto de pedirle el divorcio y dije que estaba embarazada. Me miró fijamente durante un largo momento sin decir nada y luego comenzó a llorar, de hecho sollozando mientras estaba allí sosteniendo un plato. Dijo que esto era lo que habíamos querido durante tanto tiempo, por lo que habíamos luchado tanto y que finalmente estaba sucediendo. Le dije que no actuara como si esto arreglara algo entre nosotros porque un bebé no borraba la traición ni reconstruía la confianza. Dejó el plato y trató de abrazarme, pero me hice a un lado porque no estaba lista para ese tipo de consuelo físico de su parte. Me preguntó de cuánto tiempo estaba, y dije que unas 6 semanas según mi último periodo, lo que significaba que me había quedado embarazada justo antes de que Raquel me dijera la verdad, cuando todavía pensaba que mi matrimonio era sólido. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Emilio preguntó si iba a quedarme con el bebé. Y le dije que esa no era una pregunta que él pudiera hacer porque este era mi cuerpo y mi decisión. Y sí me quedaría con el bebé. Pero no por él. Dijo que no lo dijo de esa manera. Solo quería saber qué estaba pensando y sintiendo. Le dije que estaba pensando que nuestro momento era terrible y me sentía asustada, enojada y feliz a la vez. Dijo que quería estar allí para este embarazo, ir a las citas con el médico e involucrarse y apoyarme en todo lo que necesitara. Le dije que ya veríamos eso porque no podía prometerle nada en este momento, ni sobre el embarazo, ni sobre nuestro matrimonio, ni sobre nuestro futuro. Dijo que lo entendía y que aceptaría cualquier participación que estuviera dispuesta a darle. Nos quedamos allí en la cocina sin tocarnos, ambos pensando en el bebé que crecía dentro de mí y en lo diferente que debería haber sido este momento. Debería haber estado emocionada de decirle a mi esposo que finalmente estábamos embarazadas. Debería haber podido celebrar sin el peso de su traición colgando entre nosotros. En cambio, éramos dos personas rotas tratando de descifrar cómo traer una nueva vida a nuestra familia rota. La condición de Raquel empeoró mucho muy de repente, como si su cuerpo se hubiera estado aferrando hasta que se hizo el papeleo legal y ahora se estaba rindiendo. La enfermera de cuidados paliativos me llamó 3 días después de que me enteré del embarazo para decir que Raquel estaba teniendo problemas para respirar y ya no podía comer alimentos sólidos y que deberíamos prepararnos para despedirnos pronto. Llevé a la criatura a verla por última vez, explicando en el coche que mamá Raquel estaba muy enferma y que debíamos ser gentiles con ella. Raquel estaba en la cama cuando llegamos, apoyada en almohadas con un tubo de oxígeno en la nariz y se veía tan pequeña y frágil que la criatura dudó en el umbral. Lo animé a avanzar y se subió con cuidado a la cama junto a Raquel, quien lo rodeó con un brazo tembloroso. Raquel le dijo a la criatura que lo amaba mucho, más que a nada en el mundo, y que yo iba a cuidarlo muy bien después de que ella se fuera. La criatura preguntó a dónde iba, y Raquel dijo que se iba a convertir en un ángel que lo cuidaría para siempre. La criatura comenzó a llorar sin entender realmente por qué, solo sintiendo que algo final estaba sucediendo. Y Raquel también lloró mientras lo abrazaba. Me quedé al pie de la cama viendo esta despedida y sintiendo mi propio dolor complicado, ira, tristeza y amor mezclados por esta mujer que me había dado la maternidad envuelta en mentiras. La criatura abrazó a Raquel para despedirse, y lo acompañé hasta la enfermera que lo llevaría a la sala de juegos. Luego regresé a la cabecera de Raquel y me senté en la silla en la que había estado viviendo durante la última semana. Raquel me miró con esos ojos cansados y me alcanzó la mano con dedos que apenas funcionaban. Me dijo que estaba agradecida de que yo fuera quien criaría a su bebé porque yo era una mejor madre de lo que ella podría haber sido incluso sin la EM. Le dije que eso no excusaba lo que hizo. Ella dijo que lo sabía, que moriría sabiendo que lastimó a las personas que más amaba, y que lamentaba no estar aquí para ayudarme a superar lo que vendría después. No supe qué decir a eso, así que solo le tomé la mano y observé su pecho subir y bajar con la máquina de oxígeno haciendo la mayor parte del trabajo. 3 días después, la enfermera de cuidados paliativos llamó a las 4 de la mañana para decir que la respiración de Raquel había cambiado y que deberíamos ir ahora. Llamé a Emilio desde el cuarto de invitados donde había estado durmiendo, y condujimos a las instalaciones en silencio. Raquel estaba inconsciente cuando llegamos, su respiración superficial y estertorosa de una manera que me revolvió el estómago. La enfermera dijo que sería pronto, tal vez horas, y que deberíamos decir lo que tuviéramos que decir. Emilio se sentó a un lado de la cama y yo me senté al otro, y cada uno sostuvo una de las manos de Raquel. Emilio le dijo que lo sentía por todo y que cuidaría de su bebé para siempre. Le dije que me aseguraría de que la criatura supiera cuánto lo amaba. Los ojos de Raquel se abrieron por un momento, me miró y susurró que esperaba que pudiera perdonarla algún día, incluso si no podía ahora. Luego su respiración se hizo más lenta, y luego se detuvo. La enfermera revisó el pulso y negó con la cabeza y anotó la hora. Me quedé allí sosteniendo la mano aún tibia de Raquel y pensando en cómo me había dado la maternidad envuelta en mentiras, y nunca sabría si debería agradecerle u odiarla por ello. Tuve que decírselo a la criatura esa misma mañana porque seguía preguntando cuándo volveríamos a visitar a mamá Raquel. Lo senté en el sofá y le expliqué que el cuerpo de mamá Raquel dejó de funcionar y que no iba a volver.
La criatura pareció confundida al principio y luego comenzó a llorar y a preguntar si yo también me iba a ir. Lo abracé y le prometí que no iría a ninguna parte, que yo era su mamá ahora y para siempre, y lo dije con cada parte de mi corazón. Lloró durante 1 hora mientras lo abrazaba y lo mecía, y trataba de no llorar yo misma porque necesitaba ser fuerte para él. Esa noche se metió en mi cama y durmió acurrucado contra mí. Y me quedé despierta pensando en cómo este niño había perdido a la única madre que había conocido legalmente y ni siquiera entendía lo que significaba la muerte. El funeral de Raquel fue 5 días después en una pequeña capilla cerca de su departamento. La mitad de la familia ya sabía la verdad, y la otra mitad podía sentir que algo andaba mal por la forma en que la gente no se hablaba. Me senté entre Sonia y Carla con la criatura en mi regazo, y Emilio se sentó con sus padres al otro lado del pasillo. La distancia física entre nosotros se sentía como un mapa de todo lo roto. El servicio fue corto porque Raquel no quería nada lujoso. La criatura preguntó por qué todos estaban tristes, y le dije que nos estábamos despidiendo de mamá Raquel por última vez. No entendió, pero se quedó quieto en mi regazo y jugó con mi collar mientras el ministro hablaba sobre la fuerza y el amor de Raquel. Después del servicio, todos se reunieron en el salón de la capilla para tomar café y sándwiches tristes. Ana se acercó a mí mientras le estaba sirviendo una galleta a la criatura y me dijo que lamentaba cómo había manejado las cosas. Dijo que estaba asustada de perder a su nieto y que reaccionó mal. Le dije que no había perdido a nadie, que no estaba tratando de cortar a la familia de la criatura, pero que necesitaba respetar que yo era la madre ahora y las decisiones pasaban por mí. Ella asintió y dijo que entendía, y preguntó si todavía podía ver a la criatura a veces. Dije que sí porque la criatura amaba a sus abuelos, y no les quitaría eso solo porque los adultos habían complicado todo. 2 días después del funeral me reuní con Carlos en su oficina para presentar el papeleo para la transferencia de tutela. Tenía formularios extendidos sobre su escritorio y explicó cada uno mientras yo firmaba mi nombre una y otra vez. Dijo que debería considerar adoptar a la criatura formalmente para fortalecer mi posición legal, ahora que Raquel se había ido. Pregunté cuánto tiempo llevaría eso, y dijo que 6 meses como mínimo, tal vez más. Con estudios de hogar y verificaciones de antecedentes y audiencias judiciales, le dije que comenzara el proceso de inmediato porque necesitaba que la ley reconociera lo que mi corazón ya sabía. Este era mi hijo. La biología no importaba. La traición de Emilio no importaba. Lo que importaba eran 2 años de crianza diaria y un amor que no tenía nada que ver con el ADN. Una semana después de la muerte de Raquel, acepté reunirme con Emilio y Gabriela para una sesión de mediación sobre nuestro matrimonio. Nos sentamos en su oficina con una caja de pañuelos entre nosotros, y ella preguntó qué queríamos cada uno. Emilio dijo que quería volver a casa y trabajar en nuestra relación. Dije que necesitaba más tiempo para descifrar si alguna vez podría volver a confiar en él. Gabriela preguntó cómo se vería la confianza para mí, y dije que aún no lo sabía. Que cada vez que lo miraba veía 4 años de mentiras. Emilio comenzó a llorar y dijo que haría cualquier cosa para arreglar esto. Le dije que no estaba segura de que algo pudiera arreglarlo, pero que estaba dispuesta a intentar terapia si él hablaba en serio acerca de cambiar. Durante esa misma sesión, Gabriela preguntó sobre el embarazo y cómo eso influía en nuestra toma de decisiones. Le dije que el embarazo no cambiaba nada sobre su traición, que no permanecería casada solo para darle al bebé un hogar con 2 padres si el matrimonio estaba roto. Emilio dijo que lo entendía, pero que me estaba pidiendo que probara la terapia de pareja, que le diera una oportunidad de demostrar que podía ser el esposo que yo merecía. Lo miré al otro lado de esa oficina y vi al hombre con el que me había casado y al hombre que me había mentido durante 4 años, y no sabía cuál era real. Pero acepté la terapia de pareja porque todavía lo amaba, aunque no me cayera bien en este momento. Y tal vez eso era suficiente para empezar. Comenzamos a ver a Gabriela juntos 2 veces por semana, y las sesiones fueron brutales. Emilio tuvo que aceptar cuánto daño causaron sus mentiras, mientras que yo tuve que admitir que todavía lo amaba, a pesar de todo. Nos hizo hacer ejercicios en los que teníamos que decir lo que necesitábamos el uno del otro sin culpar ni atacar. Emilio necesitaba que yo creyera que él podía cambiar. Yo necesitaba que él entendiera que la confianza tardaba años en construirse y segundos en destruirse. Ella nos enseñó herramientas de comunicación sobre el uso de declaraciones en primera persona y tomar descansos cuando las conversaciones se ponían demasiado acaloradas. Nos ayudó a separar nuestros problemas matrimoniales de nuestras responsabilidades de cocrianza, para que aún pudiéramos trabajar juntos por la criatura, incluso cuando estábamos enojados el uno con el otro. Fue un trabajo duro, y algunos días salí de su oficina sintiéndome peor que cuando llegué, pero lentamente comenzamos a hablar el uno con el otro como personas de nuevo en lugar de enemigos. 2 meses después de la muerte de Raquel, yo estaba de 12 semanas de embarazo y comenzando a mostrar. Estaba haciendo el desayuno cuando la criatura entró en la cocina y me miró la barriga, y preguntó si había un bebé allí. Le dije que sí, que iba a ser un hermano mayor. Se emocionó tanto que comenzó a saltar y a preguntar cuándo vendría el bebé. Y si sería un niño o una niña. Y si podía ayudar a elegir el nombre. Lloré porque esta alegría inocente era lo que había querido que se sintiera el embarazo, no la complicada mezcla de emociones que había estado cargando. La criatura abrazó mi barriga y le dijo al bebé que le iba a enseñar todo y que sería el mejor hermano mayor de todos. Miré a este niño que había llegado a mi vida a través de mentiras y traición,
y me di cuenta de que me había dado más de lo que yo le había dado a él. Me había convertido en madre antes que la biología, y ese regalo valía todo el dolor que conllevaba. Una semana después estaba preparando el almuerzo cuando la criatura entró en la cocina, me rodeó las piernas con los brazos y dijo: «Te amo, mami». Como si fuera la cosa más natural del mundo, me congelé con el sándwich a mitad de camino hacia el plato porque nunca me había llamado así antes. Siempre tía. Aunque yo había estado haciendo todas las cosas de mamá durante 2 años, Emilio estaba sentado en la mesa de la cocina y levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Y me sonrió con esa expresión triste y esperanzada que me dolió el pecho. Le devolví la sonrisa porque en ese momento no éramos una esposa traicionada y un esposo infiel. Éramos solo 2 personas que amaban a este niño y querían que fuera feliz. La criatura no notó ninguna de las emociones adultas que se arremolinaban a su alrededor. Solo apretó mis piernas con más fuerza y preguntó qué había para almorzar. Le dije que sándwich de queso a la parrilla y vitoreó y corrió a lavarse las manos. Y me quedé allí con lágrimas corriendo por mi cara mientras Emilio se levantaba y me entregaba un pañuelo sin decir nada. 2 días después, Emilio preguntó si podía acompañarme a mi próxima cita de ultrasonido y dije que sí, porque a pesar de todo, este también era su bebé. Y no quería castigar al niño que llevaba por los errores de su padre. La cita era a las 10 de un jueves. Y Emilio me encontró en el estacionamiento y caminamos juntos sin tocarnos. La sala de espera estaba llena de mujeres embarazadas con sus parejas y me sentí rara sentada junto a Emilio como si fuéramos una pareja normal cuando en realidad ya no éramos nada. La técnica de ultrasonido llamó mi nombre y fuimos a la sala de examen, y me acosté en la mesa y me subí la camisa. El gel estaba frío y la técnica movió la varita alrededor de mi barriga y de repente allí estaba el bebé en la pantalla, moviéndose y pateando y tan real. Emilio hizo un sonido ahogado y me alcanzó la mano y lo dejé sostenerla porque en ese momento lo quería allí. La técnica encontró el latido del corazón y llenó la habitación, constante y fuerte, y Emilio comenzó a llorar en silencio con su mano fuertemente agarrada a la mía. Yo también estaba llorando porque este bebé era nuestro, hecho a propósito, querido y planeado, y se sintió como la primera cosa buena en meses. La cita duró 20 minutos y después nos sentamos en mi coche en el estacionamiento y Emilio me agradeció por dejarlo estar allí. Le dije que lo estaba haciendo por el bebé, no por él. Y dijo que lo sabía, pero que estaba agradecido de todos modos. 3 meses después de la muerte de Raquel, le dije a Emilio que podía volver a la casa, pero al cuarto de invitados porque no estaba lista para compartir una cama con él todavía. Apareció al día siguiente con 2 maletas y una expresión esperanzada y le mostré el cuarto de invitados al final del pasillo de nuestro antiguo dormitorio. La criatura estaba encantada de tenerlo de vuelta, saltando y abrazando sus piernas y parloteando sobre cómo todos podrían desayunar juntos. Emilio instaló sus cosas en el cuarto de invitados mientras yo preparaba la cena y se sintió extraño tenerlo en la casa de nuevo después de meses de que se había ido. Esa primera semana fue incómoda y cautelosa. Ambos moviéndonos alrededor del otro como si pudiéramos romper algo si nos acercábamos demasiado. Pero también fue más fácil porque la criatura estaba más feliz con los 2 allí, y co-cuidar en el mismo espacio significaba menos entregas y horarios agotadores. Emilio hacía la rutina a la hora de acostarse todas las noches y preparaba el desayuno todas las mañanas y dividimos las otras tareas sin discutirlo mucho. Todavía no estábamos hablando realmente de nosotros, solo de la criatura y la casa y cosas prácticas, pero era mejor que el silencio hostil de antes. En terapia la semana siguiente, Gabriela preguntó cómo estaba funcionando el nuevo acuerdo de vivienda y dije que estaba bien, extraño pero bien. Preguntó si había pensado en lo que quería a largo plazo y dije que todavía estaba descifrándolo. Emilio dijo que esperaría todo el tiempo que necesitara, que sabía que tenía que ganarse mi confianza de nuevo y eso tomaría tiempo. Lo miré al otro lado de la sala de terapia y me di cuenta de que había tomado una decisión sin admitirlo completamente ante mí misma. Le dije a Gabriela y Emilio que estaba eligiendo mantener mi matrimonio pero en términos completamente nuevos, transparencia completa sobre todo, terapia continua durante el tiempo que la necesitáramos y comprensión de que la confianza tardaría años en reconstruirse. Emilio aceptó de inmediato todo y me dijo que pasaría el resto de su vida demostrando que tomé la decisión correcta. Le dije que no estaba haciendo esto por él. Lo estaba haciendo porque todavía lo amaba a pesar de todo y porque nuestros hijos merecían padres que lo intentaran. Gabriela dijo que esa era una base saludable para empezar y pasamos el resto de la sesión hablando sobre cómo se veía la transparencia en la práctica. 4 meses después de la muerte de Raquel, Carlos llamó para decir que la audiencia de adopción estaba programada y que tenía que estar en la corte a las 9 del martes siguiente. Me tomé el día libre del trabajo y me vestí con cuidado con un vestido azul marino que ocultaba mi creciente barriga y conduje al centro hasta el edificio de la corte de familia. Emilio me encontró allí y pasamos por seguridad juntos y encontramos la sala del tribunal correcta. La jueza era una mujer de unos 50 años que me sonrió amablemente y me pidió que explicara por qué estaba solicitando la adopción. Le dije que había sido la cuidadora principal de la criatura durante 2 años. Que Raquel había querido que yo lo criara, que lo amaba por completo y quería hacerlo legal y permanente. La jueza le preguntó a Emilio si consentía la adopción y dijo que sí sin dudarlo. Preguntó si había otras partes con derechos parentales y Carlos explicó que Elena había terminado sus derechos hace años y Raquel había fallecido. La jueza revisó el papeleo durante lo que pareció una eternidad y luego firmó el decreto de adopción y me felicitó.
Salir de la corte con ese papel en mis manos se sintió como el primer terreno sólido en el que había estado desde que comenzó esta pesadilla. La criatura era oficialmente, legalmente, permanentemente mía, y nadie podía quitármela. Emilio me abrazó en el estacionamiento y lo dejé porque este era un buen día y quería compartirlo. A las 20 semanas tuve otro ultrasonido para verificar el crecimiento del bebé y averiguar el género si queríamos. Emilio vino conmigo de nuevo y esta vez nos tomamos de la mano en la sala de espera sin que se sintiera tan extraño. La técnica hizo todas las mediciones y luego preguntó si queríamos saber qué estábamos esperando. Dije que sí y Emilio me apretó la mano con fuerza. La técnica sonrió y dijo: «Felicidades, van a tener una niña». Emilio comenzó a llorar de nuevo y sentí esta oleada de alegría porque iba a tener una hija y la criatura iba a tener una hermana y tal vez realmente podríamos ser una familia. Esa noche le dijimos a la criatura que iba a tener una hermana pequeña y se emocionó tanto que comenzó a saltar en el sofá y a hacer 1.000.000 de preguntas. Durante las siguientes semanas, la criatura me ayudó a armar el cuarto, eligiendo cortinas rosadas y un móvil con estrellas y un elefante de peluche para la cuna. Lo veía hablando con mi barriga y contándole al bebé todas las cosas que le enseñaría y me hizo creer que realmente podíamos reconstruir algo bueno de todo este dolor. En terapia una tarde finalmente le dije a Emilio lo que más me había dolido. Dije que la aventura fue mala, pero los años de mentira mientras me veía amar a su hijo, eso fue lo que me destruyó. Se sentó allí llorando y dijo que era un cobarde que tomó el camino fácil y destruyó todo lo bueno en su vida. Dijo que nunca se perdonaría a sí mismo, incluso si yo finalmente lo hacía. Y esa vulnerabilidad abrió algo en mí. Extendí la mano a través del espacio entre nuestras sillas y tomé su mano y le dije que estaba tratando de perdonarlo, pero que era difícil y lento y algunos días todavía quería gritarle. Dijo que lo entendía y que aceptaría lo que yo pudiera darle. Gabriela dijo que estábamos logrando un progreso real y que la honestidad era la base sobre la que necesitábamos reconstruir. 5 meses después de la revelación me estaba preparando para acostarme cuando Emilio apareció en el umbral del dormitorio principal. Preguntó si podía dormir allí esta noche. No como algo permanente, sino solo esta noche porque me extrañaba. Lo miré allí parado, nervioso y esperanzado, y dije que estaba bien. Nos metimos en la cama en lados opuestos y nos acostamos allí en la oscuridad, sin tocarnos, y fue incómodo y emotivo y no perfecto. Pero fue un comienzo. Emilio se acercó y me rodeó con el brazo con cuidado como si pudiera romperme y lo dejé porque estaba cansada de estar enojada todo el tiempo y quería creer que la gente podía cambiar. No tuvimos sexo. Solo nos abrazamos y me dormí sintiéndome menos sola de lo que había estado en meses. A la mañana siguiente, Ana llamó y preguntó si ella y su esposo podían venir a hablar. Llegaron esa tarde y se sentaron en mi sofá luciendo nerviosos y me preparé para otra pelea. En cambio, Ana preguntó si podían ser abuelos involucrados para ambos niños, para el que yo había adoptado y para la hija que estaba esperando. Dijo que sabía que habían manejado todo mal, pero que amaban a su nieto y querían ser parte de la vida de ambos niños si yo se lo permitía. Les dije que sí a las visitas regulares y las cenas familiares porque la criatura los amaba y mi hija también necesitaría abuelos. También les dije que las relaciones eran diferentes ahora, más cuidadosas con límites más claros. Pero si respetaban esos límites, podíamos reconstruir algo. Ana lloró y me agradeció y su esposo asintió y dijo que lo harían mejor. No fue perfecto y todavía había tensión bajo la superficie, pero se estaba reconstruyendo y eso fue suficiente por ahora. Cuando la criatura comenzó el preescolar, su maestra me llamó para una reunión después de la primera semana. Dijo que la criatura le había dicho a la clase durante la hora del círculo que tenía 2 mamás, una que murió y una que estaba aquí ahora. La maestra quería asegurarse de que entendía la situación familiar correctamente para poder apoyar a la criatura de manera apropiada. Le expliqué lo de Raquel y la adopción y la maestra asintió y dijo que la criatura parecía haber integrado todo de una manera realmente saludable. Conduciendo a casa me di cuenta de que la criatura había encontrado una manera de honrar tanto a Raquel como a mí, de mantener espacio para la madre que le dio la vida y la madre que lo estaba criando. Sabía que era amado por Raquel y era amado por mí y ese era un regalo que podía darle a pesar de que el engaño de Raquel todavía dolía. A los 7 meses de embarazo mi cuerpo se sentía enorme e incómodo, pero Emilio comenzó a planear algo que me sorprendió. Preguntó si podíamos hacer una ceremonia de renovación de votos en nuestro patio trasero solo con la familia inmediata. Algo pequeño y significativo para marcar que nos elegimos el uno al otro de nuevo después de todo. Dije que sí porque habíamos estado haciendo el trabajo de terapia y durmiendo en la misma cama de nuevo y quería creer que podíamos reconstruir algo real. Pasó 2 semanas preparando el patio trasero, colgando luces y poniendo sillas debajo del gran roble y escribió nuevos votos que practicó en el baño cuando pensó que no podía escucharlo. La ceremonia se llevó a cabo un sábado por la tarde solo con mis padres, sus padres, Carla, Sonia y Carlos, y la criatura que vestía un traje elegante y se tomó muy en serio su trabajo como portador de anillos. Los votos de Emilio prometieron honestidad y transparencia y ganarse mi confianza de nuevo todos los días por el resto de nuestras vidas, y su voz se quebró cuando dijo que sabía que no merecía otra oportunidad, pero que pasaría la eternidad demostrando que tomé la decisión correcta. Escribí votos reconociendo que nuestro matrimonio no era perfecto, pero era nuestro y nos estábamos eligiendo el uno al otro de nuevo con los ojos abiertos esta vez.
sabiendo exactamente en lo que nos estábamos metiendo y decidiendo que valía la pena el trabajo. La criatura aplaudió cuando nos besamos y todos lloraron un poco, y después comimos pastel en el patio trasero mientras se ponía el sol y se sintió como si tal vez realmente pudiéramos hacer que esto funcionara. 2 semanas después, Sonia me organizó un baby shower que se duplicó como una celebración de la finalización de la adopción y lo decoró con 2 temas mezclados porque ambos de mis hijos merecían ser honrados. La invitación decía que estábamos celebrando la familia que había construido a través del amor, no la biología. Y cuando entré en la casa de Sonia y vi todas las decoraciones y los 2 pasteles, uno que decía hermano mayor y otro que decía hermana pequeña, lloré antes de siquiera sentarme. La criatura me ayudó a abrir todos los regalos con cuidado, quitando lazos y doblando papel, y se emocionó tanto con cada pequeña prenda y juguete de bebé que todos seguían comentando lo buen hermano mayor que iba a ser. Seguía poniendo su mano en mi barriga y contándoles a todos sobre nuestro bebé y cómo le iba a enseñar todo lo importante. Sonia dio un discurso sobre cómo la familia es lo que tú haces y lo orgullosa que estaba de mí por luchar por mis 2 hijos, y miré alrededor de la habitación a las personas que habían aparecido a pesar de todo y me sentí agradecida de una manera que dolió porque había costado tanto llegar hasta aquí. La criatura comió 3 trozos de pastel y se durmió en mi regazo durante la apertura de regalos, y lo abracé mientras la gente charlaba a nuestro alrededor y pensaba en cómo esta era la familia en la que nos habíamos convertido. Carla me encontró sola en la cocina de Sonia después de la fiesta ayudando a limpiar mientras todos los demás estaban en la sala. Me dijo que estaba orgullosa de mí por establecer límites y hacer que Emilio trabajara por el perdón en lugar de simplemente aceptarlo de la manera fácil. Dijo que había visto a demasiadas mujeres en su familia aceptar disculpas sin requerir un cambio real, y verme exigir algo mejor había cambiado la forma en que pensaba sobre sus propias relaciones. Le dije que ella había sido la tía que realmente apareció cuando las cosas se pusieron difíciles, que eligió la verdad sobre la lealtad familiar y eso importaba más que la sangre. Me abrazó y dijo que mis hijos tenían suerte de tenerme luchando por ellos y se aseguraría de que siempre supieran que tenían una tía que les diría la verdad sobre todo. Esa conversación significó más para mí de lo que probablemente sabía, porque tener a alguien de la familia de Emilio validando mis elecciones me hizo sentir menos sola en todo esto. A los 8 meses de embarazo, tuve un momento de pánico total a las 3 de la mañana. Acostada despierta con el bebé pateando dentro de mí y la criatura dormida en el pasillo. De repente me preocupé de no poder amar a 2 hijos por igual cuando uno era biológicamente mío y el otro no, de que alguna parte primitiva de mí favorecería a mi hija biológica y la criatura lo sentiría y sería lastimada. Lloré en el baño para no despertar a Emilio, aterrorizada de que iba a fallarle a la criatura que ya había perdido tanto. Pero en el momento en que nació mi hija y las enfermeras la colocaron sobre mi pecho, luego trajeron a la criatura para que conociera a su hermana pequeña, me di cuenta de que el amor no se divide, se multiplica. La criatura se subió con cuidado a la cama del hospital y besó la cabeza de su hermana pequeña tan suavemente y me miró con esa enorme sonrisa y dijo, «¿Nuestro bebé?», y mi corazón se sintió lleno de una manera que no creía posible después de todo lo que habíamos pasado. Abracé a mis 2 hijos y entendí que la biología no tenía nada que ver con el amor feroz y protector que sentía por cada uno de ellos, que la maternidad se construía en el trabajo diario de aparecer, no en el ADN, y yo había sido la madre de esta criatura mucho antes de que cualquier juez lo hiciera legal. 6 meses después del nacimiento de mi hija, nuestra familia encontró un nuevo ritmo que era desordenado e imperfecto, pero funcional de maneras que importaban. La criatura comenzó el kinder y regresaba a casa todos los días con historias y obras de arte, y amaba tanto ser un hermano mayor que se apresuraba a ayudar con cada cambio de pañal y alimentación con biberón. Mi hija estaba sana y feliz. Alcanzando todos sus hitos y verla crecer me recordaba que las cosas buenas podían surgir de situaciones difíciles. Emilio y yo estábamos reconstruyendo nuestro matrimonio, una conversación honesta a la vez. Y aunque algunos días eran más difíciles que otros, ambos estábamos comprometidos a hacer el trabajo. Teníamos cenas familiares con ambos juegos de abuelos cada 2 semanas, y aunque algunas relaciones seguían tensas y ciertos temas se evitaban cuidadosamente, todos aparecían por los niños y eso era lo que más importaba. Mis padres adoraban a ambos niños por igual y nunca hacían distinciones sobre la biología. Ana y su esposo estaban intentándolo, trayendo regalos y ofreciéndose a cuidar a los niños, y los dejé porque los niños merecían abuelos, incluso si la confianza aún se estaba reconstruyendo. Carla venía 2 veces por semana a jugar con los niños y tomar café conmigo, y esas visitas se sintieron como la conexión familiar que había necesitado todo el tiempo. Pensaba en Raquel a veces, generalmente tarde en la noche cuando ambos niños estaban dormidos y la casa estaba en silencio. Sentía una complicada mezcla de dolor, ira y gratitud que probablemente nunca se resolvería por completo porque me había dado la familia que tenía ahora, a pesar de que el camino había sido tan doloroso. Sus mentiras habían lastimado a todos, pero también habían traído a la criatura a mi vida y no podía arrepentirme de eso, incluso cuando todavía estaba enojada por el engaño. Mis hijos crecerían conociendo su historia, la verdad apropiada para su edad sobre Raquel y Elena, y cómo las familias podían ser complicadas y el amor podía sobrevivir a cosas difíciles. La criatura ya entendía que tenía a mamá Raquel que lo amaba y murió, y a mí que lo amaba y estaba aquí, y a medida que creciera, agregaríamos más detalles sobre la biología y las elecciones, y cómo los adultos a veces cometían errores al tratar de proteger a las personas. Mi hija crecería conociendo la historia de su hermano mayor y entendiendo que la familia se construía sobre el amor y el compromiso, no solo
solo la sangre. No éramos una familia perfecta, pero éramos una familia real, con todo el desorden y las complicaciones y la confianza ganada con esfuerzo que provenía de elegirnos el uno al otro todos los días, y eso fue suficiente.